¿Qué tal? Buenas noches. Este es el segundo programa de Bancando la Batalla Cultural. Y como ya estamos terminando el año, vamos a... nos han ocurrido varias cosas que han ido desenmascarando a los dirigentes, los han ido desnudando y de allí que estamos comprendiendo por qué llegamos casi a un default y a la ruina total de un país, ¿no? Es más, casi llegamos a ser Venezuela. ¿Y por qué lo digo? Ya que si seguimos con este gobierno populista íbamos a seguir con mucha inflación, mucha inseguridad, mucha corrupción. En cambio, este feroz ajuste, aunque seguimos apretados económicamente, estamos esperanzados que vamos a estar mejor. Y en Venezuela, la gente que quiere vivir en una república donde se respete los poderes, sus derechos, están resignados a vivir en una dictadura y sabe esa gente que el año que viene y los demás que siguen, si sigue el mismo gobierno, van a estar igual o peor, nunca mejor. Y como se está haciendo el 2024, voy a tocar un tema que muchos políticos no lo explican o porque no quieren admitir su torpeza, en caso de la oposición, ¿no? O porque no quieren decir, por lo menos los oficialistas, que sin aprobar el presupuesto, llamado ley de leyes, al gobierno esto le conviene que no lo aprueben. ¿Y por qué estoy afirmando esto? Al presidente Alberto Fernández no le habían aprobado el presupuesto 2024 porque su ministro de Economía en aquel momento, Sergio Massa, no le habían querido aprobar porque decía que tenía varios recortes y a muchas reparticiones, ¿no? Entre ellas la universidad y bueno, otros entes. Entonces lo llamaron un presupuesto muy tacaño, como quien dice. Bueno, al actual gobierno tampoco le aprobaron este presupuesto actual, digamos, ¿no? El 2024. O sea, que se está manejando con el presupuesto aprobado, que es el 2023. Es decir, que sigue erogando partidas, ¿no? A los ministerios de seguridad, de economía, o sea, todo la repartición autártica y las que dependen del Estado, ¿no? Porque tiene que sí o sí darle dinero para que se manejen esas entidades, para que atiendan los distintos problemas de su cartera. Y lo está haciendo con el presupuesto 2023. O sea que está quizás emitiendo o erogando menos de la mitad de lo que tenía que erogar con el presupuesto actual que presentó el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Porque recordemos que en aquel tiempo la inflación era de más del 200%, una inflación galopante. Entonces está erogando muy poco el gobierno y porque no le aprueban la actual, o sea, es de sentido común esto, ¿no? ¿Y por qué llamo torpeza a la oposición? Porque no entiendo por qué se oponen a que lo aprueben. Si así sea salvaje el recorte, como ellos dicen, a la universidad y a otras reparticiones, sería siempre, ¿no?, más elevado que del 2023, porque ese es el presupuesto que están manejando el gobierno, el que está aprobado por el Congreso. Recordemos que el que aprueba el presupuesto anual es el Congreso de la Nación. Por lo tanto, ahí yo no entiendo, ¿no?, a qué juega la oposición. Si es oponer por oponerse o porque realmente cree que al pueblo lo defiende de esta forma. Bueno, cada día está quedando demostrado que en nosotros no piensan, en la gente decente por lo menos no. Bueno, y ya que hablamos, ¿no?, de erogación, emisión, ese quizás sea un motivo por el que el gobierno tenga superávit, ¿no? Sí, le está sobrando plata, como dice, quizás pues no está erogando el dinero que tenía que erogar, ¿no? Recuerden ustedes que la Casa de la Moneda cerró, o sea, no se está emitiendo moneda nacional, billetes no se emiten ya.
¿Por qué? Porque el gobierno consideraba que era pagar muchos empleados, ¿no? Muchas horas hombre, con lo que eso acarrea, ¿no? Salario en blanco, aguinaldo, sindicatos, mucho aporte patronal, ¿no? De parte del Estado, obviamente. Y aunque emita o no emite esa agenda o no trabaje, tiene que pagarla igual. ¿Por qué? Porque es un empleado de planta permanente. Entonces, vio que era mejor hacer emitir billetes por otro país, en este caso los chinos, que de vez en cuando mandan dinero, ¿no? De billetes grandes, 10.000, 20.000. O sea que alcanza, ¿no? el circulante actual de billetes de peso para pagar la planta estatal, todos los empleados del Estado, hacer operaciones bursátiles, comerciales, etcétera. Alcanza. Y eso también hace que tenga superávit. Ahora bien, ¿no? ¿Y por qué el otro gobierno, el anterior, hacía emitir a mansalva? Alguien que me lo explique. Bueno, yo tengo mi propia conclusión. También pregunté, obviamente, hice mis averiguaciones. No es que yo, de caprichoso, de autodidacta, bueno, me pongo a hacer mis conclusiones. Ustedes habrán escuchado el caso del señor Weider, que se fugó, que estaba fugándose a Paraguay con $200.000, ¿no? Y que había realizado un montón de viajes, ¿no? Más de 100 viajes a otros países. A ustedes multipliquen, ¿no? $200.000 por 100 solamente, ¿no? Es mucho dinero. Bueno, yo nunca ni siquiera vi $100.000, nunca tuve $100.000 en mi mano. Así que, bueno, y entonces yo pensaba, ¿no? Cuando emitían billetes, que lo hacían todos los días, ¿no? Exageradamente, sin necesidad de emitir, pero bueno, emitían. Y yo me ponía a pensar, ¿quién decía la emisión? Ellos, el gobierno. ¿Quiénes lo controlaban? Ellos mismos se controlaban. O sea, si ellos emitían 200.000 millones de pesos, ¿no? No había una entidad, no había, no sé si la auditoría o controlaría eso. Parece que no. Y entonces, al ellos no tener control, ellos podían quedarse con el dinero que quisieran, convertirlo en dólares, porque para ellos no había cepo, para nosotros sí. Y un Cuader o alguien irse a las Islas Seychelles, Bahamas, Panamá o Uruguay, ¿no? Un paraíso fiscal donde pudiesen depositar eso, esa moneda cambiada de pesos a dólares. No sé si me está entendiendo a qué voy. Por ende, la emisión de billetes no era destinada a lo que tenía que ser, al desarrollo social, la seguridad, la educación. ¿Quién te dice que no se agarran ellos más de la mitad? Lo convertían en dólares y hacían, como dice este senador, ¿cuántos viajes se han descubierto que lo hacían y no lo han declarado? Voy a citar un caso acá en Jujuy, cuando fue el caso Milagro Sala, descubrieron que, o sea, para ver, ¿no? la sábana de vuelos que hacía Milagro Sala a Buenos Aires, ¿no? Cuando llevaba el retorno, esto que decían a lo del gobierno, o cuando iban a retirar el dinero a Buenos Aires, que se hospedaban en un hotel, que era una calle Suipacha. Al ver la sábana de vuelo, se toparon con que un gobernador había volado 33 vuelos a Panamá o al exterior. Cuando van a la casa de gobierno, no estaban en las actas el traspaso del gobernador al vicegobernador. Cuando vieron el revuelo que se armó era con que Milei no hizo traspaso a Villarruel, la vicepresidenta, y se armó un lío tremendo. Y en las provincias no tiene que pasar lo mismo, hacer el traspaso por acta de un presidente, de un gobernador a un vicegobernador cuando está fuera del país. Y sin embargo, esos vuelos esos se descubrieron ahí. ¿Y qué pasa si esa persona se llevó
mucho dinero gracias a esta emisión a un país fiscal. Encima Panamá, decían, la verdad, eh, no hace falta ser un detective, me entiende, ¿no? A qué voy. Pero bueno, eh, estas cosas se han ido descubriendo eh, con este gobierno que, si bien ha traído un feroz ajuste, nos tienen esperanzados que vamos a estar un poco mejor el año que viene y los venideros. Ahora es como que estamos caminando a la estabilidad. Ojalá el año que viene y los que vienen ya haya progreso, no solamente estabilidad. Desde que yo tengo memoria, en este país yo tengo 53 años. Siempre hubo inflación, nunca tuvimos estabilidad económica. Con Alfonsín tuvimos hiperinflación, con De la Rúa el corralito, y en Menem, quiero detenerme ahí un poco, en el primer gobierno, yo era dependiente del Estado de ¿no? Yo cobraba en ese tiempo, me acuerdo, 800 pesos el sueldo. Cuando iba al Coto, al supermercado, llenaba el carrito con 40 pesos. Y yo podía ahorrar, y así me compré, bueno, un departamento, porque hacía adicional, en fin. Pude viajar a Europa, sí, conocí Inglaterra, Francia, Mónaco, Cannes. O sea, era soltero y gracias a la estabilidad económica el peso valía $1. Vos lo cambiabas en el banco, los pesos por dólar, y viajaba tranquilamente en aerolínea o la línea que quisiera. Y puedo contarla, puedo disfrutar de eso. Creo que ahora no lo podría hacer, ni con los otros aviones tampoco lo hubiera podido hacer, porque estaba el cepo, el dólar estaba caro, en fin, era imposible. Y en ese primer, yo viajé en el 95, 96 esos países. Entonces estaba el primer gobierno de Menem y había estabilidad. Uno podía prever, uno podía ahorrar, podía hacer esos viajes que me dice, también era soltero, vivía trabajando para bancarme eso. No hacía cursos afuera, ¿no? Y bueno, también viajaba por placer. Pero lo que quiero decir es que la estabilidad trae eso, trae previsión, comodidad, puedes ahorrar, puedes darte los gustos. Y ahora, yo ahora no puedo, pese a que tengo un comercio, no veo mal, pero no puedo porque un día que dejo de trabajar ya me endeudo. Entonces yo tengo que estar todos los días al pie del cañón. Por eso es que, ¿por qué yo titulé este programa o este espacio Bancando la Batalla Cultural? Porque estamos descubriendo un montón de cosas, ¿no? Que antes estaban escondidas o estaban a la vista, pero era tanto el miedo que no lo querían decir. Digo, la parte de funcionario, también el ciudadano común no se atrevía por las cosas que ocurrían, los casos de corrupción y algunos asesinatos, ¿no? Que obviamente no se han podido probar, Niman y otras cosas más. Y bueno, por eso yo digo que íbamos camino a Venezuela si no gana este gobierno. Que está bien, el voto fue el voto bronca, el voto por un cambio, un voto de esperanza. Y a pesar de que, bueno, a mí no me gusta una forma de dirigirse, ¿no? Del actual presidente, eh, pero sí debo reconocer su honestidad intelectual y la capacidad que tiene, ¿no? Honestidad intelectual en el sentido que él dice lo que hace y hace lo que dice. A veces piensa en voz alta, como quien dice, pero es genuino. Nadie puede decir que no es coherente. Decía antes en campaña una cosa, lo está haciendo, está cumpliendo. Y eso se llama honestidad intelectual. ¿Y quién puede decir que economía no sabe? Por ejemplo, yo ahora estoy hablando de superávit fiscal, déficit fiscal, y muchos deben decir, ¿de qué me está hablando? Está hablando en chino básico. Bueno, le explico así, palabras simples, ¿no? Déficit es cuando vos estás endeudado, que tus gastos son más que tus ingresos. Superávit fiscal es cuando el Estado
recaudó más e ingresó más al Estado de lo que se gastó. Y antes vivíamos en continuo déficit fiscal. Por eso casi defaulteamos. Es más, en el 2001 defaulteamos y los políticos aplaudían eso de que no vamos a pagar la deuda, cuando eso externa, ¿no? Y eso trae graves consecuencias. Las consecuencias son que nadie quiere invertir acá. Y yo a veces me pregunto, ¿por qué somos un país subdesarrollado? No somos pobres, obviamente, porque en un país tan grande, con pocos habitantes, no puede haber pobres. Más, producimos tanto alimento que no puede haber pobres. Lo que sí sé que la poca plata que hay, o la plata que se produce, el dinero que se produce, que se genera, digamos, por la producción de Argentina, se la llevan un poco. Eso no está saneado totalmente. Pero bueno, yo creo que a poco, si la política de Estado sigue encaminada en este sentido, a desenmascarar a los corruptos, en seguir haciendo lo que se dice, o sea, echando a los funcionarios que no funcionan, vamos camino a una estabilidad que ya casi está lograda, porque hay inflación de 2,4. Cuando sea inflación 1% cero, ya podemos decir hay estabilidad. Por eso es que yo llamé este programa Bancando la Batalla Cultural. ¿Por qué? Porque se están conociendo varias cosas que uno las sabía, yo lo sabía. Yo siempre decía, cuando me hacían notas, cuando era vicepresidente de la Cámara de Comercio, secretario, presidente, yo lo hacía por la tele, pero no salían esas cosas que yo decía. Yo en un momento dije, la plata en Argentina sobra en todas las provincias y en el Estado Nacional. Y un periodista me miraba asombrado, ¿no? Como yo decía, tremenda estupidez, ¿no? Delirante. Y después no salía en la nota. Y yo sé, ¿por qué no sacó? No, porque dice, no es coherente, no es lógico, dice. Porque si la gente le falta plata, no se puede decir que siempre sobró plata en el país. Bueno, sobró por el hecho que yo le estaba diciendo, porque la emisión de billetes, emisión de monedas que ordenaba el Estado, si nadie los controlaba a ellos, y fíjense cuánto cobra un senador, cuánto cobra un diputado, cuántos asesores tiene, cuántos planes truchos se descubrió, cuántas obras que fueron pagadas y no se hicieron. Ahí va toda esa plata que yo decía que siempre sobró. Entonces no era tan desbocado o delirante lo que yo decía. Ahora entonces, ¿por qué ahora, si no hay emisión de moneda, la plata que está circulando alcanza para pagar sueldo, para hacer operaciones bursátiles, comerciales, etcétera, etcétera? Porque ahora la plata se la está cuidando, está peso por peso, se está viendo a quién se la eroga, a quién se la manda, en qué se la usa. Debió ser siempre así. Después yo en las notas que me hacían, cuando estaba en la Cámara de Comercio, yo decía que este país que tiene tanto impuestos debería haber mejores sueldos y las cosas deberían estar caras, que todo debería estar mejor. Porque si ustedes no sabían, el país más poderoso del mundo, más rico del mundo, yo dije que nosotros tenemos 190 impuestos, ¿no? Eso dije en la tele. Y el país más poderoso del mundo tiene solamente 4 impuestos. Y se los puede enumerar: impuesto a la renta, impuesto a la sucesión, impuesto a los bienes raíces, impuesto a la última venta. Por eso es que todo el mundo va a invertir en Estados Unidos, todo empresario, toda corporación, porque toda la actividad privada, porque no hay tanta carga fiscal, el Estado no se queda con la ganancia y la plata de esas corporaciones o empresarios o emprendedores, si son solamente 4 impuestos. Lo demás es todo. ¿Está bien? ¿En qué se beneficia de Estados Unidos entonces si no tiene tanto impuesto? En las regalías. Que después, cuando tengan en otro programa, les explicaré muy bien, más detalladamente qué son las regalías, por qué la actividad privada conviene a la actividad pública. Con decirles, hay una serie en Netflix, se llama La Ley de los Más Audaces. Se trata de abogados, ¿no? Y hay, en muchas partes hay fiscales, ¿no? O sea, que trabajan en el Ministerio Público, que quieren irse sí o sí a un buffet, ¿no?
donde trabajan los abogados que son protagonistas de la serie, ¿no? Porque ese bufete paga mucho mejor, quizás 10 veces más que un fiscal. Porque eso hace, digamos, eso pasa en un país capitalista, que las empresas, los bufetes, las multinacionales pagan mucho mejor que al empleo estatal. Por eso ahí en la serie la policía bien quejándose de que está mal pago. Y sí, porque a ellos les paga el Estado. En cambio, a los privados se generan ellos su riqueza. No sé si entienden cuál es la diferencia. Un país capitalista es eso, hace más hincapié en la actividad privada, ¿no? Y no tanto en la burocracia y tener el Estado trabajando 10 personas donde podría estar una sola. 10 personas se trabajan de uno. Bueno, de eso, o sea, a eso apunto yo, ¿no? Con esto de la batalla cultural y no quiero, digamos, ser más papista que el Papa ni decir, bueno, claro, vos solamente vos te animás a decir esas cosas en tiempo de populismo. Yo creo que ahora mucha gente ha despertado y mucha gente se entera de estas cosas que yo estoy diciendo y no, ustedes vieron, no hay nombres, haber citado lugares, hechos, que la gente haga su conclusión, ¿no? Pero bueno, de eso se trata, ¿no? De informar bien de aquellas cosas que están oscuras o aquellas cosas que sobre hay duda. Bueno, yo no sé, no trato de acomodar, de explicarla mejor, de aclararla. ¿Por qué? Porque ahora tengo tiempo, digamos, yo no estoy en la Cámara de Comercio, por lo tanto, bueno, tengo más tiempo para dedicarme a hacer no digo filantropía, pero lo rico, simplemente, digamos, dar tiempo a la comunidad, como quien dice, ¿no? Y bueno, hablando de comunidad, activé los comentarios, ¿no? Ayer para ver si qué ideas o qué propuestas me tiraban, ¿no? Por los comentarios la audiencia, los que me escuchan, para que yo pueda llevar un proyecto a la legislatura, al Consejo Deliberante, para que lo traten. La vez pasada expliqué cómo era el tema, ¿no? Que no solamente los legisladores tienen la capacidad, ¿no? La facultad de hacer proyectos, de llevar proyectos para que sean después ley. Nosotros ciudadanos, ciudadanos de a pie, ciudadanos comunes, también tenemos esa facultad de mandar proyectos a la legislatura, al Consejo, al Congreso, juntando cierto porcentaje de firmas, el 3% de una comunidad, ¿no? Ese es el porcentaje que tenemos que juntar para que ese proyecto sea tratado, ¿no? En el Consejo Deliberante, legislatura o Congreso. Así que bueno, nuevamente les pido que se suscriban a mi canal primero, ¿no? Den me gusta, ¿no? Con el pulgar arriba, y me escriban a ver qué propuestas tienen, ¿no? Que sean útiles a la comunidad, ya sea toda la provincia, la comunidad palpaleña o al país. Recuerden que el matrimonio igualitario fue un proyecto que por medio de la figura de participación ciudadana se hizo ley. Recolección de firmas de mucha gente, lo presentaron en el Congreso, lo trataron, lo aprobaron, lo promulgaron y es ley. Así que con muchas cosas, digamos, muchas ideas o propuestas que tengan, escríbanmelas en mi canal y las vamos analizando, después vamos a elegir, vamos a una votación, ¿no? ¿Cuál es la mejor idea? ¿Cuál es la más viable? Porque pueden a veces ser algunas veces buenas ideas, pero no son viables porque cuando van a tratarla no la van a aprobar porque, bueno, que son imposibles de cumplir o porque no les conviene a los mismos diputados o a su entorno. Eso también juega mucho. Entonces, las propuestas que me tiren, que sean no solamente buenas, que también sean viables. O si no son viables, vamos a tratar que sea viable. Pero esa es la intención de este programa, yo lo dije en el primero, ¿no? De tratar de sacar uno o más leyes. Bueno, por hoy es todo. Nos vemos en el próximo programa. Y a ver si me tiran esos comentarios, o en los comentarios me tiran ideas o propuestas que podamos convertirlas en proyecto y después, si Dios quiere, en ley. Bueno, hasta la próxima.